Institución Educativa Las Mesas, Matemáticas grado 11, secciones cónicas, segunda parte. En cuanto a parábola, recordemos que esta se obtiene al cortar el cono con un plano inclinado que pasa por la base de dicho cono. Vamos a asumir parábola como el conjunto de puntos del plano, tales que la distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia a una recta llamada directriz. Elementos de la parábola. Tenemos el foco, el vértice, la distancia entre vértice y foco se denomina parámetro y equivale a P. La línea recta que pasa por el foco se denomina lado recto y equivale a 4 veces el valor del parámetro, es decir, 4P. Y todo punto en la parábola cumple con la condición: la distancia entre ese punto al foco es igual a la distancia de ese punto a la recta llamada directriz. El valor del parámetro siempre es positivo. Aquí podemos observar cómo se cumple la condición de los puntos de la parábola. Al variar la posición del punto, vemos que la distancia entre el punto al foco es la misma distancia entre el punto a la recta directriz. Si la parábola se ubica en el plano cartesiano, se puede expresar mediante una ecuación teniendo en cuenta vértice y ramas así. Si el vértice 0, 0 y las ramas se abren a la derecha o a la izquierda, la forma de la ecuación de la parábola es y cuadrado igual a 4px. El ejemplo, sea la parábola y cuadrado igual a 8x, el vértice 0, 0 y las ramas se abren a la derecha. El valor del parámetro 2. Si el vértice es hk y las ramas se abren a la derecha o a la izquierda, la ecuación de la parábola es de la forma y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. El ejemplo, y menos 2 al cuadrado igual a menos 12 x más 2. En este caso, el vértice es menos 2, 2, el valor del parámetro 3 y las ramas se abren a la izquierda por este menos. Si el vértice es 0, 0 y las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo, la forma de la ecuación de la parábola es x cuadrado igual a 4py. El ejemplo, x cuadrado igual a 12y, tiene por vértice 0, 0, las ramas hacia arriba y el valor del parámetro 3. Finalmente, si el vértice es el punto hk, la ecuación de la parábola es de la forma x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. El ejemplo, x menos 1 al cuadrado igual a menos 12 y más 2, tiene por vértice el punto 1 menos 2 y las ramas hacia abajo por este menos y el valor del parámetro 3. Ecuación general de segundo grado. Se tiene parábola en dos casos, cuando a es 0 y b es 0. Así se tiene la ecuación cuadrática cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Si b es 0 y c es 0, la ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Veamos esto en un ejemplo. Hallar la ecuación de segundo grado de la parábola x menos 3 al cuadrado igual a 16y más 5. ¿Qué debe hacerse? Desarrollamos el cuadrado de este binomio. El cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más el cuadrado del segundo. Y aplicamos en el lado derecho de la igualdad la propiedad distributiva. 16 por y, 16y y 16 por 5, 80. Luego realizamos las operaciones indicadas, resultando x cuadrado menos 6x más 9 igual a 16y más 80. 16y que suma pasa a restar y 80 que suma pasa a restar, lo que me permite igualar a 0 y obteniendo como resultado final x cuadrado menos 6x menos 16y menos 71 igual a 0, que sería de la forma b igual a 0 y c igual a 0. Si me piden el proceso contrario, es decir, me dan la ecuación de segundo grado y me dan la ecuación canónica, también se puede realizar el procedimiento. Veamos esto en el ejemplo x cuadrado más 8x menos 8y más 32 igual a 0. ¿Qué debe hacerse?
Asociamos las x con las x y 8y que resta en la izquierda pasa a sumar en la derecha, 32 que suma pasa a restar. 8 lo expresamos como 2 por 4 con la intención de completar el trinomio cuadrado perfecto así. El primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 veces el primero que es x por el segundo que es 4, más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado para que no se altere, igual a 8y menos 32. En los tres primeros términos tenemos el trinomio cuadrado perfecto por construcción y lo factorizamos así. La raíz del primero que es x, el signo de la mitad que es más, la raíz del tercero que es 4, todo eso se eleva al cuadrado menos 16, igual a 8y menos 32. Este 16 que resta en la izquierda pasa a sumar en la derecha, siendo posible reducir menos 32 más 16 igual a menos 16, obteniendo x más 4 al cuadrado igual a 8y menos 16 y siendo posible en un paso siguiente factorizar 8, resultando x más 4 al cuadrado igual a 8 por y menos 2. Es decir, x más 4 al cuadrado igual a 4 por 2 y menos 2. El vértice de la parábola sería el punto menos 4, 2 y el parámetro p es igual a 2. Los invito a que pongan en práctica lo aprendido en los siguientes ejercicios sugeridos y los tengan en cuenta para la revisión del taller respectivo. En cuanto a hipérbola, recordemos que esa se obtiene al cortar un cono doble con un plano perpendicular a las bases de dichos conos. Vamos a asumir hipérbola como el conjunto de puntos del plano, tales que la diferencia de dos puntos fijos llamados focos es constante. Elementos de la hipérbola. Se tiene como elementos de la hipérbola el vértice y el vértice alterno, las ramas de la hipérbola, el foco y el foco alterno, el centro y las asíntotas, que son dos líneas auxiliares que me permiten mejorar el trazo de la curva. Todo punto que pertenezca a la hipérbola cumple la siguiente condición: la diferencia de ese punto a un foco con respecto a ese punto y al otro foco es constante y es igual a 2a, es decir, la distancia entre los vértices. La distancia entre el centro y el foco equivale a c, la distancia entre el centro y el vértice equivale a a, y como ya habíamos dicho, la distancia de un punto al foco menos la distancia de ese punto al foco alterno equivale a 2a. El teorema de Pitágoras que se aplica es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado estrictamente, para no confundir con el teorema de Pitágoras que se aplica en elipse, y el lado recto equivale a 2b cuadrado sobre a. Si la hipérbola se ubica en el plano cartesiano, se puede expresar mediante una ecuación teniendo en cuenta centro y semiejes así. Si el centro es 0, 0 y las ramas se abren a la derecha o a la izquierda, la hipérbola es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y las asíntotas de la forma y igual a más o menos b sobre a x. El ejemplo: sea la hipérbola de ecuación x cuadrado sobre 1 menos y cuadrado sobre 1 igual a 1, donde el centro es 0, 0 y las asíntotas son y igual a menos x y y igual a x. Si el centro es hk y las ramas se abren a la derecha o a la izquierda, la hipérbola es de la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, con asíntotas de la forma y menos k igual a más o menos b sobre a x menos h. El ejemplo: sea la hipérbola x menos 2 al cuadrado sobre 1 menos y cuadrado sobre 1 igual a 1. El centro, el punto 2, 0, ramas derecha o izquierda y las asíntotas y igual x menos 2 y y igual menos x más 2. Si el centro es 0, 0 y las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo, la ecuación de hipérbola es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1,
donde las asíntotas se obtienen de la forma y igual a más o menos a sobre bx. El ejemplo, sea la hipérbola y cuadrado sobre 1 menos x cuadrado sobre 1 igual a 1, donde las asíntotas son y igual a menos x y y igual a x. Finalmente, si el centro es HK y las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo, la hipérbola es de la forma y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, con asíntotas de la forma y menos k igual más o menos a sobre b x menos h. El ejemplo, sea la hipérbola de ecuación y menos 1 al cuadrado sobre 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 1 igual a 1, cuyas asíntotas son y igual a x y y menos 1 igual a menos x más 1. Aquí podemos observar hipérbolas de centro 0, 0, ramas derecha e izquierda y variaciones de los valores a y b. En el siguiente caso tenemos hipérbolas de centro 0, 0, ramas hacia arriba y hacia abajo y variaciones de los valores a y b. Ecuación general de segundo grado. Se tiene hipérbola cuando a por c es menor que 0 y b igual a 0. Podemos mirar esto hallando la ecuación de segundo grado de la hipérbola x menos 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos y más 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. ¿Qué debe hacerse? Primero 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y realizamos operación de fraccionarios en la parte de la izquierda de la siguiente manera. Denominador por numerador menos denominador 9 por el numerador sobre multiplicación de denominadores. Me queda entonces 16 por x menos 3 al cuadrado menos 9y más 3 al cuadrado sobre 9 por 16 igual a 1. 9 por 16 es igual a 144, que divide y en un paso siguiente pasará a multiplicar. Desarrollamos cada uno de los binomios así. 16 por el primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo menos 9 por el primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo más el cuadrado del segundo, obteniendo como resultado 16 por x al cuadrado menos 6x más 9 menos 9y cuadrado más 6y más 9 igual a 144. Aplicamos propiedad distributiva en cada uno de los paréntesis y posteriormente este 144 que suma en la derecha pasa a restar a la izquierda, siendo posible cancelarlo con 144. Haciendo operaciones y las reducciones del caso tendríamos como resultado final 16x al cuadrado menos 9y cuadrado menos 96x menos 54y menos 81 igual a 0. Se puede determinar la ecuación canónica de la hipérbola 16x cuadrado menos 9y cuadrado menos 96x más 288 igual a 0. Este 288 que suma en la izquierda pasa a restar en la derecha. Asociamos convenientemente 16x2 con menos 96x. Aquí es posible factorizar 16 aplicando factor común, resultando entonces 16 por x al cuadrado menos 6x menos 9y cuadrado igual a menos 288. Este 6 se lo escribe como 2 por 3 con la intención de completar el trinomio cuadrado perfecto así. 16 por x al cuadrado menos 2 veces el primero que es x por el segundo que es 3 más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado para que no se altere menos 9y cuadrado igual a menos 288. En los tres primeros términos tenemos un trinomio cuadrado perfecto por construcción que se factoriza así. 16 por la raíz del primero que es x, el signo de la mitad que es menos, la segunda raíz que es 3 y todo al cuadrado menos 9. Menos 9y cuadrado igual a menos 288. Aplicamos distributiva, resultando 16 por x menos 3 al cuadrado menos
16 por 9, 144, menos 9y cuadrado igual a menos 288. Este 144 que resta pasa a sumar, y al hacer la reducción de estos términos independientes resulta menos 144. Necesitamos que este valor sea positivo, por lo tanto multiplicamos la igualdad por menos 1, resultando menos por menos, más 9y cuadrado, menos por más, menos 16x menos 3 al cuadrado igual a 144. Para que aparezca el 1, dividimos todo por 144 y 9y cuadrado entre 144 resulta siendo y cuadrado sobre 16 menos 16 por x menos 3 al cuadrado sobre 144 resulta en x menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1, teniendo como resultado final y cuadrado sobre 16 menos x menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Los invito a tener en cuenta los siguientes ejercicios sugeridos para la revisión del taller respectivo. A la espera que estos videos sirvan de apoyo y complemento para su estudio en casa, me despido de ustedes cordialmente.